Bienvenidos una vez más a otro episodio de Las Netas de Mupa. Donde sea que nos estés viendo, nos estés acompañando, sea noche, sea tarde, sea de día. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial desde España. Tenemos otra invitada pastora desde España. Ella es Rosy Sánchez. Nos visita para estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante y es acerca de los celos. Pero antes de hablar del tema y entrar a profundidad, vamos a hablar un poquito de la historia de Rosy. Rosy dice aquí lo que ella me mandó es que ella es la más chica de 4 hermanos. Conoció al Señor Jesucristo a la edad de 4 años, muy pequeña. Un día ella y sus hermanas estaban jugando y una persona las invitó a una reunión. Parece que todos los viernes esta persona tenía reuniones con los niños del barrio. Y ahí fue donde esta persona les habló de Jesucristo, del Evangelio, y fue donde Rosy conoció del Señor. Haciendo la historia larga un poco corta, finalmente los padres de Rosy terminaron sirviendo al Señor, siendo pastores. Por lo tanto, Rosy siempre estuvo involucrada en el ministerio con su familia, con sus padres, hasta que se casó a los 23 años con Paco. Paco Palomino es su esposo. Ellos se casaron y recién casados se fueron a Alemania a estudiar en el seminario de la Iglesia de Dios. Al regresar a España empezaron a servir al Señor y ellos han sido pastores. Hace ya 25 años que Rosy y Paco están en el ministerio. También tienen un hijo muy hermoso que se llama Samuel Palomino. Tiene también su página de Instagram para que entren y lo visiten a Samuel. Samuel también ya está sirviendo al Señor, pero primero fue a prepararse en Alemania también. Siguiendo los pasos de sus padres, él se fue a Alemania hace poquito, creo que el mes de septiembre, el mes pasado. Ahí luego le vamos a hacer una plática a Rosy, tratando del nido vacío, a ver cómo se está sintiendo. Pero aquí está Rosy con nosotros. Bienvenida, Rosy. Rosy está pastoreando en el área de Barcelona y te voy a dar un tiempo, Rosy, para que saludes a la audiencia. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Laura. La verdad que es un privilegio que estaba dándole gracias al Señor porque digo, gracias Padre por poder compartir. Son cosas que hemos vivido, ¿no? Todo nos aporta y nos enriquece. Así que os agradezco mucho y deseo de verdad que lo que hoy vamos a hablar pueda ser de ayuda. Quizá no es tu problema, pero quizá algo de lo que hablamos hoy sea de inspiración para ti en otras áreas. Así que un beso muy fuerte y un abrazo a todas las hermosas mujeres que están escuchándonos. Bueno, Rosy, pues, ¿qué te parece si entramos directamente al tema? El tema se llama los celos, cómo lidiar con los celos. Las mupas, que como te decía, mupas, mujeres pastoras, pues no estamos exentas de vivirlos, de experimentarlos, ¿no? Somos mujeres y podemos sentir esta situación. A mí me gustaría que nos platicaras cómo tú pasaste por esta situación, qué fue lo que sucedió cuando tú estabas atravesando, pues, los celos, los celos. Platícanos un poquito de tu historia. Yo nunca experimenté lo que eran los celos, siempre me sentí muy amada y todo, pero cuando conozco a Paco, tuvimos muy poco tiempo para conocernos y recuerdo una situación en concreto que me causó como temor. No fue desconfianza de él, sino temor. Y, y fue porque es una cosa tonta, ¿no? Pero yo leyendo un diario que él tenía escrito, vi que antes de conocerme le había gustado una chica y entonces estaba en la iglesia suya, de la iglesia de donde él conoció a Cristo. Y entonces, la primera vez que yo voy allí de visita, porque Paco es del norte de África, una ciudad española, y yo del norte de España, entonces
para conocernos mejor y tal, yo lo fui a visitar y conocer a su familia y eso. Y ahí esta chica me recibe y tuvo algunos comportamientos extraños que me causaron temor. Y esa fue la puerta del tormento que iba a vivir más adelante. Yo no lo supe identificar, no sabía qué era, no sabía, solo supe que algo de lo que hizo me hizo sentir mal. Quizá ella no era consciente, ni lo hizo con intención, porque es una chica que ama a Dios y todo, pero ahí yo experimenté esa sensación fea de temor y a partir de ahí, como no supe pararlo, fue una pesadilla. Dices aquí que es cuando experimentaste a esto, no precisamente tú estabas buscando sentirlo y quizás, como dices, la otra persona no hizo nada. Tanto estamos hablando de Paco como de esta chica. ¿Qué crees Ujú. tú que te hizo sentirte así? Yo he leído y creo que muchos de nosotros cuando trabajamos con los matrimonios, y si ustedes tienen 25 años de pastores, seguramente han trabajado con los matrimonios, cuando están experimentando, sea de un lado, del otro lado, la mujer o el hombre, los celos. ¿De dónde crees tú que nace esa emoción? ¿De dónde crees tú, o en tu caso personal, que estamos hablando aquí de nosotras, las mujeres, de dónde crees tú que nació esto en ti? Pues mira, realmente yo creo que los celos en mi caso, porque no tenía motivos, gracias a Dios, una de las cosas que me enamoraron de mi esposo era su corazón, su integridad. Y entonces yo no tenía duda de él, pero simplemente una situación externa tonta, una situación tonta me hizo sentir como temerosa. En mi caso fue el temor. Me hizo sentir temerosa de que, uy, a ver si le va a gustar otra vez. Y esa fue la entrada en mi vida. Hay personas que entran, pues no tienen el mismo regalo que tuve yo de tener una persona confiable. Y a veces pueden tener pues cierta razón en tener temor, pero en mi caso no tenía motivo alguno. Entonces yo sé que fue el temor lo que empezó a oprimirme y yo no lo supe identificar. De hecho, fíjate, Laura, me acuerdo la sensación de explicarle a Paco lo que me había sentido mal por la tontería que sucedió y él se lo tomó a risa, ¿no? Ah, le hizo gracia, te has puesto celosa. Y yo a partir de ahí lo quise dejar a un lado, ignorarlo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que a veces podemos tener, que muchas de las, ya sean opresiones del enemigo, ya sea temores internos por inseguridad, no sé, o ya sea que con razón hemos visto algo que no es correcto, cualquiera sea la situación, muchas veces yo me doy cuenta que en vez de tomar la decisión correcta y buscar a Dios, orar, tomar cartas en el asunto, ¿no? Y no dejar que esto se siga fortaleciendo, muchas veces tomamos decisiones incorrectas y simplemente decidimos dejarlo a un lado, no dar importancia, pero eso es como una levadura, ¿no? ¿Sabes? Cuando a la gente que le gusta cocinar, en la harina dejan un poquito de levadura y puede que hoy parece que no pasa nada, pero si lo vas dejando, eso empieza a burbujear y fue lo que me pasó a mí, que yo tratando de ignorarlo y quitarle importancia, ahí fue una infección que se fue pudriendo, que se fue carcomiendo todo mi ser y lo pasé fatal y se lo hice pasar muy mal a mi esposo los 2 primeros años de matrimonio. Mira qué curiosa la comparación que haces, pero fíjate que me gusta esa comparación que hiciste de la levadura, cuando tú vas dejando las cosas y las ignoras, en este caso los celos en la pareja. Y parte del trabajo de la levadura es dejar en reposo la harina que le echaste la levadura, y cuando la dejas con tiempo, lo que va haciendo esto es que el tamaño de la harina, en vez de ser ya pequeño, pues a veces se dobla o se triplica.
creo y tengo entendido, no soy repostera, pero un trabajo de la levadura es como que fuera como un hongo, dicen, como algo que hace que inflar. Y fíjate, si nos vamos a la situación de no hablar las cosas, no confrontarlas y dejar que el silencio camine, haga su trabajo, pues el problema en vez de ser pequeño se hace doble o tres veces más grandes porque una de las cosas es que tu mente empieza a girar y a darte, pues según lo que esté en tu cabeza, según lo que esté en tu mente, empieza esto a crecer y tu imaginación vuela, vuela, vuela y te puedes hacer ideas de cosas que no están sucediendo. Entonces, qué importante es si no tenemos todavía la madurez. Y como dices tú, esto fue cuando tú estabas joven, pero me imagino que ya estaban empezando a servir en el ministerio. ¿O me equivoco? Conociéndonos. Fíjate que Paco estaba en Alemania y los 2 primeros años de seminario, yo estaba aquí en Barcelona, en ningún momento tuve temor. Yo sabía que el Señor nos iba a unir porque aún estábamos solteros y sabía que Él era para mí y yo estaba tranquila. Pero una tontería, porque fue una tontería de que un gesto raro de esa chica, cualquier cosa el enemigo puede usar para disparar ese dardo, ¿no? En la mente de uno y en el alma, porque al final los pensamientos vienen y se hacen tan reales a través de las emociones y tú lo vives como una verdad, ¿no? Aunque no lo sea. Y entonces yo recuerdo, Laura, que fíjate, esa levadura fue leudando, leudando, yo la quise ignorar, lo dejé a un lado, no le di importancia, pero ¿qué pasó? Que eso empezó a crecer, nos casamos y tuve como un tiempito de paz, porque es que a veces estas cosas van y vienen, ¿sabes? Entonces a mí me pasó, tuve un tiempito de paz, me casé súper bien, me fui al seminario, y estando allí con mi esposo ya, el primer año de seminario, que fue como nuestro noviazgo, porque nuestro noviazgo fue a distancia, por carta, y el primer año de casados en el seminario fue como nuestro noviazgo, que fue un tiempo muy bonito, si no hubiera sido, porque yo lo empezaba a estropear con estas cosas. A tal punto, como dices, que es como un veneno en la mente, que yo ya empezaba a ver cosas donde no era, me venían estos pensamientos de autocompasión. eh, Mira, yo soy una persona súper pacífica. Y os cuento para que veáis a tal punto como las mentiras del enemigo te hacen ser alguien que no eres. Me ponía agresiva, me empecé a poner en el viaje de novios. Ahí, fíjate, me entró, fuimos a un lugar turístico y ahí estaban las extranjeras con unos cuerpos de miedo. Y yo, ese temor empezó ahí a hacer su trabajo, a hacer su trabajo. Y yo calladita, pero por dentro entré en una tensión, que cuando llegué al hotel, él se fue a duchar y yo tenía tal tensión que no sabía cómo sacar. Y le di un porrazo a la pared y rompí el aire acondicionado del hotel. ¡Wow! Eso fue lo primero. ¡Wow! Y era me entraba una ira descomunal. Bueno, te digo, Laura, yo llegué a agredir a mi esposo en 2 o 3 ocasiones, que se me fue la mano con una rabia y sin que él hiciera nada. O sea, era todo mi mente. Ahí el Señor me tuvo que mostrar varias cosas. Y una de ellas es que mi mente hasta ese momento era un campo libre, una selva, donde ahí los pensamientos iban y venían como querían. Y yo no había sabido tener una disciplina de mis pensamientos. Conocía la palabra y todo, pero en ese área no, yo no, yo dejé rienda suelta a todo lo que me venía y eso se apoderó de mí. Me puse agresiva, me venían pensamientos de muerte porque llegué a tal desesperanza que me acuerdo en las noches tenía pesadillas de, fíjate cómo el enemigo estaba ahí frotándose las manos conmigo, porque tenía pesadillas, soñaba que iba paseando tan tranquila con mi esposo y de repente
toda una multitud de señoras en bikini se cruzaban con nosotros. Eran las situaciones más temibles para mí. Y yo me despertaba con una desesperanza que solo deseaba morirme para salir de ese sufrimiento. Vamos, yo entiendo perfectamente que una persona, y eso son, ahora hace gracia, pero en ese momento yo lo he pasado fatal, como una persona que no deja su mente y sus emociones al control de Cristo puede llegar a cometer cualquier tontería. Yo porque conocía al Señor y sabía que jamás iba a atentar contra mi vida, pero me venían pensamientos de muerte. Fíjate el nivel de desesperanza que tenía en ese momento. Era terrible, o sea, todo, fíjate cómo fue la cosa, ¿no? Una situación tonta y una situación incómoda dentro de mí, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo de tal manera que se apoderó de mí por completo y, y hubiera cometido cualquier locura si a lo mejor no hubiera estado aferrada al Señor, pero con una mente descontrolada. Bueno, Es terrible. espero ya hayas pedido perdón a Paco de los golpes que le Sí, diste. Sí, espero que le hayas pedido perdón. muchas veces. Él al principio tenía mucha paciencia, decía cariño, pero sí, eso no es real, tú estás viendo cosas que no son reales. Pero con el tiempo yo le hacía mucho daño, porque siempre lo estaba acusando de mirar para allá, de y bueno, todas estas locuras, y él decía, mi amor, me haces daño, me estás hiriendo. Yo fríamente, yo sabía que realmente no tenía motivo y que le estaba haciendo daño, pero eso era como una nube negra que venía y se apoderaba de mí y yo no tenía control. Y eso es Así muy fue, cierto lo Laura. que estás diciendo. Cuando hay celos, realmente el sufrimiento es de ambos lados, tanto el que lo padece como el que Sí. nos estamos reflejando con ellos y tomando pues, una fuerza en contra de esta persona. Vamos a hacer una pausa, un momento y ahorita regresamos con el episodio de los celos en la neta de Mopas. No se mueva del lugar. ¿Te están gustando los episodios La Neta de Mopas? No olvides suscribirte al canal, dale like, activa la campanita y comparte con tus amigos. Continuamos. Bueno, pues continuamos con el programa del episodio de los celos en La Neta de Mopas. Y ahorita como estábamos comentando con Rosy, qué importante es no ignorarlo, hablarlo, platicarlo entre la pareja, qué es lo que estás experimentando, qué es lo que estás sintiendo. Todo esto en un ambiente de cordialidad y no cuando estamos enojados, cuando estamos molestos. Creo que es muy importante que cuando uno va a confrontar una situación, sea en un momento, como digo yo a los matrimonios, un momento de paz y de tranquilidad. Cuando hay discusión, cuando hay un pleito, no es el momento de hablar de temores, de miedos, de ansiedades. Y creo que es necesario hablarlo, confrontarlo, pero buscar el momento adecuado. Y vamos a seguir hablando de los celos. Creo que los celos es algo que se experimenta no solamente en la pareja, también a veces en el ministerio, a veces es al revés en el caso del varón hacia la mujer, a veces hay celos en el trabajo, hay muchos tipos de celos. Pero me gustaría saber, Rosy, una de las cosas que nos pasa a nosotras las pastoras, es que hay una admiración a veces, pues podría hacerse decir la palabra desmedida hacia el pastor. Al pastor se le admira mucho, se le quiere mucho y yo quisiera saber si tú alguna vez experimentaste esa sobreatención a veces que la iglesia tiene más al pastor que a la esposa del pastor o a la pastora, no sé cómo digan allá en España o cómo te digan a ti, y que tú hayas experimentado el celo, y no precisamente el celo como pareja, sino el celo del reconocimiento, el trabajo que él hace al lado de todo el trabajo que hace la esposa del pastor, que muchas personas piensan que no es tanto el trabajo que uno hace como pastora, y a veces yo digo, es
igual o a veces hasta más. Entonces, tú no has experimentado esa situación tanto de la atención desmedida hacia, en este caso, hacia Paco, o la falta de reconocimiento de lo que tú haces. Sí, de hecho, bueno, imagínate que empezamos a pastorear, yo tenía 24 años y Paco tenía ya 30. Y claro, la congregación que empezamos a pastorear, de hecho, había gente que me conocía desde que yo era pequeña. Entonces, para ellos yo no era la pastora, era la Rosita. Entonces, y era un grupo de chicas solteras adultas. Y entonces yo entendía que había como mucha carencia de una figura masculina en sus vidas y entonces se sobrevolcaban sobre él, ¿no? Y hacían cosas que no eran naturales para, no era normal lo que pasaba ahí. Entonces, claro, yo encima que estaba con esas luchas, todavía esas cosas me molestaban mucho. Cosas simples como ir a hacer una visita y todo el mundo, pastor, te pongo un café, te sirvo esto, te sirvo aquello, y yo ahí al ladito y un vasito de agua, por favor. Y, y el agua no llegaba nunca. Así, cosas tontas, cosas minúsculas que te hacían sentir muy invisible. O, por ejemplo, quizá yo he sido mucho de trabajo de consejería, de estar por la gente, pero para muchas personas, si no iba mi esposo, era como que el pastor no le había visitado. Entonces, muchas veces, sin querer, la gente tiene gestos que pueden hacer que te sientas invisible, que pueden hacer que te sientes infravalorada, ¿no? Pero yo hace muchos años tomé una decisión, Laura, y es que si el Señor me ha llamado a servirle y cuidar a su novia, es lo único que me importa, es lo que quiero hacer. Si lo aprecian, gloria a Dios. Si no lo aprecian, a veces te pone triste, ¿eh? Porque estás a veces invirtiendo tu vida, dejando a un lado tus propias necesidades y a tu familia y después no, tú ves que no lo han apreciado y te entristece, pero al final la decisión de querer agradar al Señor está por encima y te sobrepones, ¿no? A eso. Después hay muchas personas y muchos hermanos que sí valoran a tu persona, ¿no? Pero otras, a veces sí que he sufrido algunos feos, eh, cosas tristes, pero he pensado, bueno, si al Señor, es el Rey de Gloria, vino a los suyos y los propios suyos no lo reconocieron, ¿qué puedo esperar yo? Al final, solo puedo ser fiel al Señor en aquello que creo que Él me demanda. Y es cuidar a su iglesia lo mejor que pueda. Y lo hago con todo mi amor, ya sea que lo reconozcan o no. Afortunadamente, con los años, claro, ha sido un proceso y hay cosas que son cuestión de tiempo, ¿no? Hay cosas que vienen como, pues, como un plato que tú cocinas en el horno. Es cuestión de tiempo y no lo puedes sacar recién metido en el horno. Y hay cosas que el reconocimiento, la honra, el respeto, son cosas que vienen con el tiempo. Y a veces uno tiene que ser paciente simplemente. Y luego siempre hay otras personas que nunca lo van a reconocer y otras personas que quizás no has hecho tanto por ellas, sin embargo te aman con todo su corazón. Fíjate qué importante. Yo siempre que me preguntan a mí por qué es que nosotros empezamos a hacer este podcast de la neta de Mupas, yo siempre hago mención de que la idea es que aprendamos unas de otras y que la nueva generación de pastoras, la nueva generación de pastores, escuchen las experiencias que hemos tenido nosotras y que los problemas que estemos atravesando y que hemos hablado de varios tipos de problemas aquí, ansiedad, traición, celos, infidelidad. Bueno, padecemos igual que todas las personas, sufrimos situaciones difíciles igual que todas las mujeres que viven en diferentes roles de trabajo, pero saber que esto es temporal, lo que estemos padeciendo es temporal
Y como dices ahorita, el tiempo es el que nos va dando cómo manejar estas situaciones. Y a eso le llamaría el tiempo la madurez. La madurez de el estar el tiempo en el ministerio te va dando las herramientas, pero sin embargo, como dices tú, la pasaste mal. Yo te puedo decir también, la pasé mal yo también. Esa falta de reconocimiento, yo lo viví y yo creo que tú lo has de haber vivido también como hija de una pastora que era tu mamá, de una líder. Yo lo viví como hija, lo vi en el caso de mi madre, que no era reconocido tanto su trabajo como el trabajo que hacía mi padre. Y estamos hablando del pastorado, pero mis padres llegaron a ser obispos nacionales y aún así también existía esa emoción en ella. Y uno ve cómo sufren sus padres o su madre en este caso, y son las cosas que te hacen decir, no, yo nunca quiero ser pastora, yo nunca quiero sufrir, padecer lo que mi mamá padeció, no. Mas, sin embargo, uno cuando tienes el llamado, tarde que temprano, como decimos nosotros, caes y Dios te hace manita de coche, decimos nosotros en México, y aunque no quieras, si el llamado está, Dios te va a traer tarde que temprano. Y tenemos 22 años en el ministerio, trabajando como pastores, y realmente lo he padecido. Creo que el tiempo más difícil para mí fueron los primeros 13, 14 años, porque ahora esa madurez, ese tiempo que dices tú, te da la madurez de decir a qué le vas a poner realmente tu empeño y qué cosas vas a dejar a un lado. Tú no puedes controlar las reacciones de la gente, pero sí puedes controlar tus propias reacciones. Yo dije un día, yo no puedo controlar cómo ellos piensen, pero sí puedo controlar cómo yo voy a decidir manejar esto. Y entender lo que tú dices también, que a quién estoy sirviendo yo. Realmente nosotros estamos como pastores de esta iglesia, servimos a la iglesia, pero mi primer filtro con quien yo debo entrar y embonar bien es en el filtro de Dios. Y de entender que el trabajo que yo estoy haciendo y el llamado que yo tengo es directamente con el Señor, con Jesucristo, y con Él debo de quedar bien antes de quedar bien con las demás personas. Si por quedar bien con Jesucristo quedo bien con las personas, pues qué bueno, gloria a Dios, pero hay veces que por quedar bien con Dios no vas a quedar bien con las personas. Bueno, el tiempo les hará ver a ellos lo que uno ha decidido. Y qué importante es esto que estás diciendo. Me gusta mucho que estés abriendo tu corazón. Y una de las cosas que quisiera que tocaras es cómo cuidaste tú esta área en tu corazón para que no te afectara, porque yo sé que tienes a Samuel como tu hijo y me interesa mucho cómo él, que debe de haber visto situaciones, él ha decidido irse al seminario para prepararse. ¿Cómo si Samuel en alguna ocasión vio esa situación de ese celo, de esa sobreatención y de relegarte un poquito a ti como mamá, como pastora en esa área, en la autoridad, en valorarte la iglesia? Bueno, de hecho, en casa siempre algo que creo que nos ha ayudado mucho ha sido el que hemos hablado con mucha libertad sobre todo lo que vivimos, todo lo que nos afecta. Y también lo he protegido bastante de cosas que no tenían importancia para no dañar su corazón. Ya cuando él ha sido ya más mayor y han pasado situaciones, pues sí que a veces le he dicho, mira, Sami, te cuento esto y no quiero que mires a esta persona de otra manera, simplemente está en un proceso y tiene que aprender esto, ha pasado esto, pero sobre todas las cosas lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Porque algo que aprendí, Laura, es que puedes llegar al final de tu ministerio totalmente seco y no aportar nada. Y yo hace muchos años tuve una experiencia así con la esposa de un pastor que la pobrecita estaba muy dañada y yo ya era una persona mayor, yo era jovencita y me dijo, bueno, tú eres muy joven, cuando tengas mi edad, tal y cual.
Y yo ahí, ese día, Laura, yo decidí, digo, Dios mío, yo quiero llegar bien. Yo no quiero llegar con un corazón amargado a la meta. El tiempo que tú me tengas sirviéndote, el tiempo que yo esté aquí, yo necesito guardar mi corazón. Porque me he dado cuenta que si no guardamos nuestro corazón, no podemos dar nada. Y al Señor es que Él no nos necesita. Él puede escoger a quien quiera. Nos ha escogido por su gracia, no porque seamos especiales, no porque tengamos nada, ni seamos mejores, simplemente por su pura gracia. Entonces, siendo consciente de eso, estoy tan agradecida de que Él me haya mirado solamente, que simplemente lo que quiero hacer, quiero que vaya vestido de amor, la verdad. Y no quiero que nada enturbie eso, porque quiero que el día que me encuentre con el Señor, Él me pueda decir, pues, buena sierva, has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Pero sobre todas las cosas quiero hacerlo con amor, porque si no, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Es un malgaste de energía. El pastorado es un gasto de energía constante. Si el Señor no nos renovase, no tendríamos fuerzas para, el, para el siguiente ring, ¿no? Como en el boxeo. Eh, las fuerzas no son de uno, entonces no las puedes malgastar manteniendo un corazón herido. Yo decidí tener un corazón sano y es lo que hemos intentado en casa. Si alguien nos ha herido, pues vamos al Señor, perdonamos, dejamos que Él nos sane y seguimos adelante. Y entender el cuerpo de Cristo a mí me ha ayudado mucho. Entender que las personas, aunque no sean perfectas, aunque a veces sean dañinas, si están en Cristo, son parte de mí. Y quizá tienen que aprender, están en procesos, y yo tengo que ser paciente con ellos y esperar y que Dios haga la obra y estar al lado de ellos para guiarlos. Y ya está, y amarlos. El amor es lo que a mí me ha guardado y es lo que ha guardado a Samuel. En casa, sí, él también muchas veces ha sufrido injusticias como hijo de pastor y celos de otros, ¿no? Que se ponen celosos y arremeten contra él. ¿Y qué voy a hacer? ¿Alimentar eso? Sí, mira lo que te han hecho, voy a defenderte como madre. No, no, no. Hijo, ¿qué vamos a hacer? Mira a esta persona, vamos a orar por ella, que no entiende, está creciendo. Nosotros vamos a buscar esta gracia de Dios. Y ahí, manteniendo el corazón sano, es como Samuel ha llegado pues, a sentir esta necesidad de prepararse para servir al Señor, que él ha visto que no hay nada mejor que llevar a cabo los propósitos de Dios, sea cuales sean para cada uno. Él está aún descubriendo, ¿no? Para qué Dios lo va a llamar. Tiene mucha gracia de Dios, tiene muchos talentos, pero él no se da cuenta. Pero yo veo en él un pastor, porque ya lo veo como cuida de los jóvenes que están a su alrededor. Ya se lo dirá el Señor. Yo no quiero que él siga nuestros pasos, quiero que él siga los pasos que el Señor le dice que siga, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas que nos mantiene hasta el día de hoy es mantener un corazón libre y sano. Sí, qué bueno que mencionas esto, pues sobre todo para las demás madres, pastoras que estén viendo, qué importante es cuidar el corazón de nuestros hijos. Si realmente ellos están viendo y han sido objeto de celos o ellos han visto alguna emoción o alguna situación difícil que están atravesando como pareja, su papá y su mamá, pues como dices tú, platicarlo, hablarlo. Volvemos al tema tanto en la pareja, en la familia, a hablar los temas, confrontar la situación y llevarlos a lo mejor, que es perdonar y no dejar en su corazón ninguna herida, ninguna amargura, ¿verdad? Y confrontar esa situación es lo más importante que podemos hacer. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa otra vez y regresamos en un momento. No se vaya de su lugar. ¿Te está gustando el programa de La Neta de Mupas? No olvides suscribirte al canal, danos un like, comparte con tus amigos y activa la campanita. Continuamos. Ok, volvemos una vez más al episodio de La Neta de Mopas en los celos, lo que estamos platicando hoy con Rosy Sánchez desde España.
es acerca de los celos. Y quiero nomás decir una nota que seguido se oye cuando una persona está experimentando celos. Le dicen, bueno, un poquito de celos no está mal. Los celos es una emoción de amor y yo creo que eso está totalmente equivocado. Equivocado, no, un poquito de celos, como decíamos ahorita, no se va a quedar ahí, esto va a crecer. Así es que si tú crees que los celos es una muestra de amor, queremos decirte que no. El celo es una muestra de falta de confianza en la otra persona, pero también falta de confianza en ti mismo. Así es que si tú estás experimentando esto y tienes la suficiente confianza con alguna persona que esté bien tomada de la mano de Dios, que ella tenga una relación personal con Dios, busca ayuda, pide un consejo, porque a veces también pedimos consejos a las personas equivocadas. Así es que si tú estás experimentando esto y te sientes incómoda y sientes mucho dolor, busca ayuda. Y vamos a regresar aquí con Rosy y nos gustaría saber, Rosy, antes de terminar el programa del día de hoy, ¿cómo superaste tú estas emociones en tu vida? ¿Cómo superaste? ¿Cómo hiciste libre a Rosy y a Paco? Sí, Laura, pues mira, yo la verdad es que me cansé de sufrir. Yo no había buscado ayuda porque me daba mucha vergüenza, no quería que nadie supiera lo que me estaba pasando y tampoco sabía con quién hablar. En ese momento de nuestra vida, pues tampoco no teníamos a mucha gente alrededor, estábamos un poco solos en el ministerio y apenas comenzando. Yo no sé quién hablar y compraba libros que hablaran de eso, pero no daban con lo que a mí me estaba sucediendo. Entonces, un día ya de desesperación, regresando ya habíamos regresado de Alemania, habíamos empezado a servir como pastores y claro, es verdad que era muy difícil porque a veces si yo veía alguna hermanita que a lo mejor era un poco bonita o lo que sea, yo ya estaba como alerta, como a la defensa, pero no con ella, era en mi interior. Tenía que hacer un gran esfuerzo para decir, vale, sé que ella no es el problema, lo tengo yo, tengo que tratarla bien, voy a tratarla con cariño. Yo tenía que hacer un sobreesfuerzo, ¿sabes? Y para tratarla bien como a todo el mundo, aunque la lucha interna estaba ahí, ¿no? Y al final yo me cansé de sufrir y Paco me dijo, Rosy, necesitas ayuda, tenemos que buscar ayuda. Y fuimos a un retiro de matrimonios y sí, allí me ayudaron, pero no como yo pensaba. Con la vergüenza que me daba pedir ayuda, al final me decidí y fuimos y le compartimos, fuimos como pareja y les compartimos a los hermanos que estaban dando las charlas lo que nos estaba pasando. Y entonces me miraron como si estuviese loca y me dieron una tarjeta para un psicólogo. Y me fui muy decepcionada, porque yo pensé que iban a orar por mí, me iban a dar, yo qué sé, algunas estrategias, algo. No. Me miraron como diciendo, estás fatal, ¿sabes? Y me dieron una tarjeta y eso me indignó mucho. Pero le doy gracias a Dios porque eso fue lo que me hizo reaccionar, Laura. Eso fue lo que me hizo hacer, pero bueno, ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? Si yo sé, es verdad, si yo sé que no es real, hasta esto lo tengo que vencer en el nombre de Jesús. Fue el detonante que me hizo reaccionar. Y le doy muchas gracias a Dios por aquellos hermanos que en aquel momento me dieron esta tarjeta porque ellos no sabían cómo ayudarme. Y eso fue lo que. Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que empecé a tomar decisiones. Y eso es algo muy importante, Laura, en nuestra vida, que en aquel momento lo hice inconscientemente, pero me he dado cuenta que fue crucial, porque muchas veces soportamos situaciones, ya sea los celos, ya sea la ansiedad, temor, yo qué sé, cualquier cosa, pero no tomamos decisiones para cambios. Y a mí el Señor de verdad me dio aquella luz en ese momento para decir, venga, hasta aquí, ya esto tiene que cambiar, esto no puede continuar así porque iba a arruinar mi matrimonio, yo estaba fatal
ya estaba pidiendo ayuda a gritos por dentro, porque por fuera trataba de disimular todo lo que podía, pero estaba desesperada. Y entonces me recuerdo una noche, yo que estaba, Paco estaba en el salón, estaba viendo una película y yo estaba cocinando y normalmente hacía como que iba a buscar algo y pasaba por ahí y espiaba a ver qué estaba viendo, porque era esa desconfianza que se te mete, ¿no? Pero ese día no lo hice, ese día dije, Señor, hice una oración, digo, esto me pesa demasiado, yo no puedo cargar con este peso, no me corresponde. Y tomé la decisión, tomé varias decisiones. Una de ellas fue entregarle a Dios mi esposo. Y le dije así, estaba en la cocina, lo recuerdo como si fuera ayer, y le dije, Señor, Paco no es mío, tú me permites compartir la vida con él, pero él es tuyo y yo no puedo estar, yo no soy su madre para estar vigilando todo el tiempo. Yo no soy la guardiana de sus pecados. Yo no puedo estar impidiendo, no lo puedo vigilar 24 horas. Y ni es mi deber. Yo tengo que mirar por mi propia vida, porque al final era yo la que estaba pecando y por eso estaba tan mal. Era yo la que estaba siempre pensando mal, era yo la que estaba siempre desconfiando y juzgando y acusándolo. Entonces, era yo la que necesitaba mirar por mi propio corazón. Y tomé esta decisión. Número uno, se lo entregué a Dios. Le dije, Señor, esto pesa demasiado y yo no puedo con esta carga. Te entrego al Paco. Y ahí recuerdo que una sensación de libertad vino a mi vida ya. El hecho de que solté y esa fue una de las primeras decisiones que tomé. La segunda decisión, además me acuerdo que de este versículo, ¿no? que dice Filipenses 1:6, que dice que aquel que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿no? Que Señor, si tú estás haciendo la obra en mí y estás haciendo la obra en él, pues confío en que tú nos vas a perfeccionar y tú nos vas a guardar sin caída. Y ahí fue un acto de fe, de confiar en Dios, lo que empezó a liberarme. La segunda decisión que tomé fue que el Espíritu Santo me empezó a traer convicción acerca de qué cosas yo estaba dejando entrar en mi mente. Porque me robaban la paz, me traían la angustia, me ponían triste, todo lo que pasa cuando uno no vive a la luz de la palabra de Dios y deja entrar toda la basura que viene, ¿no? Entonces, ahí el Señor me dio Filipenses 4:8, que dice así, y esta palabra ha sido mi medicina para el resto de las áreas de mi vida. Así, esto se ha convertido no en una palabra para un momento en concreto. Esta palabra para mí ha sido la tónica de mi vida, constantemente. Y dice así, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que la segunda decisión que tomé fue reeducar mi mente, poner un vallado, y esta palabra era como un filtro. Recuerdo estar fregando los platos y ya quería venirme a aquella película y al momento el Espíritu Santo me hacía darme cuenta. Antes me sumergía de lleno y cuando ya me daba cuenta ya llevaba media hora. Ya cuando venía Paco de trabajar ya estaba enfadada y todo, porque ya había estado reviviendo una mentira en mi mente que la había aceptado como tal. Pero ahí ya el Espíritu Santo, al tomar decisiones, él ya me avisaba y me hacía darme cuenta, Rosy, esto que estás empezando a pensar, ¿es verdadero? No. Ay, no, Señor, no es verdadero. ¿Es puro? No, Señor. ¿Es honesto? ¿Es amable? No, Padre, perdóname. Y empecé a someter mi mente a la palabra de Dios. Y este texto de Filipenses 4:8 ha sido mi medicina desde ese momento en adelante. En todas las áreas de mi vida intento que nunca se quede sembrado un pensamiento malo, un pensamiento impuro, injusto. Ha sido lo que me ha mantenido libre, renovar mi mente constantemente. Y la otra decisión fue entender que los pensamientos traen emociones
verdaderas o engañosas, porque el corazón es engañoso. Y las emociones no eran una verdad. Así que la única verdad es la palabra de Dios y es la que me tiene que traer a mí emociones conforme a la palabra de Dios, y yo no me iba a dejar guiar más por cómo yo me sentía. Entonces, no te digo que no venían momentos difíciles de estar viendo una película y yo estar incómoda, aunque no salía nada malo, pero yo estaba incómoda por si salía ya una chica guapa, ¿no? Entonces, ahí yo tenía que interiormente tomaba la decisión, decía, no, ahí quédate quieta, ve la película tranquila, esto lo someto, y después me iba a orar y decía, Señor, yo te entrego este malestar, pero yo no voy a dejar entrar esto más en mi mente. También aprendí a tomar autoridad, a no estar pasiva, porque a veces, no solamente con los celos, en cualquier área, ¿no? Cualquier emoción viene y irrumpe como un tsunami y simplemente estamos pasivas y nos dejamos llevar por eso, y eso condiciona todas nuestras actitudes y todas las decisiones que vamos a tomar. Y entonces también el Señor me ayudó a estar activa, a tomar un papel más, digamos, más agresivo, no solo de estar así pidiéndole, Señor, llévate esto. No, no, no. El Señor dice que Él nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Entonces yo aprendí a través de esta situación también a guardar mis pensamientos y a tomar autoridad, porque esto que me pasaba realmente era algo demoníaco, era espiritual totalmente. Y entonces a mí me venía como una nube negra, no la podía ver, pero la percibía, que eso era una cosa tan desagradable, y en ese momento yo empezaba a reprender. Y le decía, ahora en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, y espíritu inmundo que vienes a robarme la paz, te echo fuera todo lo que viene. Y empecé a aprender a estar más agresiva y no estar solo pasiva esperando que Dios se llevara todo, sino a tomar las armas que Él nos ha dado, y empecé a ponerlo en práctica, y entonces así empecé a vencer, y ya cada vez los episodios de celos cada vez no venían tan seguidos, cada vez venían más prolongados en el tiempo, hasta que ya empezaron a desaparecer. Y fíjate, después de muchos años, donde yo ya me consideraba libre, una vez, fíjate, ¿no? Porque a veces uno tiene que estar atento a las cosas que hemos vencido. Me acuerdo mucho una predicación que escuché de David y Goliat, como David le corta la cabeza para asegurarse de que el gigante no vuelve a levantarse. Y realmente es que es así. Los gigantes que no les cortas la cabeza se quieren volver a levantar. Y después de muchos años, yo ya estaba libre. Yo eso ya no, es que no tenía parte de mi vida. Recuerdo que íbamos a empezar una reunión de oración en la iglesia y viene una hermanita de las de toda la vida, que yo jamás me hubiera puesto celosa de ella, y le da un abrazo, porque somos una iglesia, no somos tantos así como somos bastante familiares, y entonces pues nos abrazamos mucho. En España somos muy de abrazos. Y viene la hermanita y abraza a mi esposo de una forma pura y sencilla. Y al momento experimento esa nube que me viene, y íbamos a comenzar la reunión. Y digo, un momento, y me fui a una habitación y digo, ya te conozco y tú no vas a volver. Y allí me arrodillé y lo eché fuera en el nombre de Jesús, y al momento se fue. Nunca más. Otras veces, cuando ha querido aparecer por otras cosas, he vuelto a hacer lo mismo, lo he reprendido y nunca más. Porque en mi caso era una opresión demoníaca que vino a través de abrir la puerta al temor, y ese temor dio a luz todo este castigo sobre mi vida. Entonces, bueno, estas 3 decisiones me salvaron. Una, entregarle a Dios a mi esposo porque no es mío y solo Dios lo puede cuidar del pecado. No es mi responsabilidad vigilarlo. La otra es aprender a cuidar mi mente a través de esta palabra que Dios me dio de Filipenses 4:8. Y la otra es aprender a usar la habilidad en Jesús que Él nos ha dado, y estar bien alerta, bien como una guerrera o vigilante, a ver qué es lo que pasa, y identificar de dónde vienen las emociones, identificar de dónde vienen los pensamientos,
y no dejar entrar nada con la ayuda del Señor. Y bueno, es algo que se va desarrollando y me ha dado a mí, me ha dado la victoria. Es así como yo he vencido, Laura. Pues me da mucho gusto que hayas abierto tu corazón para compartirnos tu experiencia. Y como dices tú, ha habido momentos en que ha querido aparecer otra vez ese monstruo, pero el dominio propio, el control que tú tienes sobre tus emociones, antes de que se asome totalmente, tú has tenido la fuerza y la decisión de pararlo, como decimos nosotros, en seco. Gracias, Rosy, por todo lo que compartiste. Gracias por enseñarnos un poquito cómo podemos combatir esta situación, cómo combatir si estamos experimentando los celos, ya sea en nuestra pareja, con nuestra pareja o en alguna área del ministerio, saber cómo trabajarlo. Te doy muchas gracias por esto. Gracias a todos los que nos han acompañado durante la transmisión de este día. Gracias por estar sintonizando. Les pido que sigan atentos a los episodios que vienen en el futuro de La Neta de Mopas. Y bueno, Rosy, te doy unos minutos aquí para que te despidas de la audiencia y una vez más, gracias a todos. Adelante, Rosy. Pues un abrazo muy grande. Deciros a todas las mujeres de Dios que somos únicas y preciosas, que no tengamos celos de nada ni de nadie, ni de ministerios, ni de nada. Dios ha trazado un camino para nosotras, es el que tenemos que seguir, no hay ninguno mejor que otro, simplemente seamos fieles en lo que Dios nos ha puesto y disfrutémoslo y gocémonos de todo lo que Dios trae a nuestra vida, sintiéndonos seguras en su amor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando confiamos en Él, podemos vivir tranquilas y confiadas. Así que un abrazo muy grande y si estás luchando en este área, ora al Señor y pídele que Él te dé una palabra que te sirva como una espada y que aumente tu fe y te ayude a tomar la victoria, porque no es la voluntad de Dios que vivas oprimida ni atormentada por nada, sino que Él nos ha dado libertad y vida abundante. Y te quiero dejar, no me quiero alargar, pero te quiero dejar una bendición final. Está en Romanos 15:13, que dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere llenar de esperanza, de gozo y de paz. No dejes que nada te lo robe. Pues gracias, Rosy, gracias una vez más. Y bueno, como dijo Rosy, aparte de la palabra de Dios, que es bien importante, de los 3 principios que nos dio para combatir esto, está también la posibilidad de que puedas pedir ayuda. Simple y sencillamente tienes que ver bien a quién le vas a pedir ayuda. Entonces, acércate a alguien de confianza, alguna persona con sabiduría, con la madurez suficiente para que te pueda dar un buen consejo. Y sobre toda cosa, guarda tu mente y guarda tu corazón. Gracias nuevamente y nos vemos para el próximo episodio de La Neta de Mopas. No te lo pierdas. Hasta pronto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Te esperamos en el próximo episodio de Las Netas de Mopa. Hasta pronto.